Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es jueves 19 de noviembre, ya mismo es Navidad, cómo pasa el tiempo. Son las 6:04 de la tarde. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Recuerden que nos pueden escuchar en el dial 106.5 FM, como todos los días, en todas nuestras redes sociales también, en Facebook, en Instagram. Mañana, reprise a las 7 de la mañana, como todos los días, yéndose al trabajo, nos pueden escuchar con las mejores entrevistas y las mejores noticias, y por supuesto, en todas nuestras plataformas web, www.marielatv.com, y pueden descargar la aplicación de Radio Fuego en Android y App Store. Estamos el día de hoy con un gran entrevistado. El día de hoy tuvimos una falla, pero volvemos con la entrevista del día de hoy. Guido Moreno, que es especialista en comunicación política y estratega digital, está con nosotros en Radio Fuego. Bienvenido, Guido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar con ustedes en Radio Fuego para conversar de comunicación política en esta tarde. Así es, Guido. Cuando nosotros comenzamos este proyecto de análisis en tiempos de coronavirus, nuestro objetivo era saber cuál es la actualidad de cada persona en cada trabajo, en cada desafío, con el coronavirus de por medio, con el coronavirus como condicionante. Por eso se llama análisis en tiempos de coronavirus. ¿A qué se ha dedicado o a qué se dedica un especialista en comunicación política desde el comienzo de la pandemia? Bueno, estamos trabajando sobre todo en el aspecto digital, y yo trabajo en el aspecto digital en lo que tiene que ver a todas las redes sociales, todas las plataformas digitales. Y bueno, durante la pandemia lo que ha sucedido es que ha habido un proceso de aceleramiento digital en todos los aspectos y ámbitos de la vida de las personas. Incluso hablamos, y dicen los especialistas, de que la situación de la pandemia nos ha obligado que a partir de 2 o 3 meses hemos transformado nuestra vida en lo que se esperaba sea por lo menos 5 años de transformación digital. Ahora tenemos a todas las personas vinculadas a redes sociales, vinculados a temas de pagos online y de servicios digitales. Entonces, la situación ha cambiado muchísimo dentro de nuestro país y a nivel mundial, obviamente. Los que trabajan en redes sociales han salido ganando con la pandemia, sin ninguna duda. Bueno, en algunos casos sí, en otros no han estado muy preparadas los candidatos, los políticos, incluso la gente o las personas que tienen negocios. Siempre el tema digital estaba como una situación que debía postergarse, ¿no? Que lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a tener que hacer en algún momento, pero la pandemia obligó a dar ese paso, ¿no? No solamente a las personas que tienen emprendimientos digitales, a las personas que están comunicándose a través de Internet, sino también a los usuarios. Uno de los grandes problemas que había en el país, por ejemplo, era el tema de los pagos online. La gente desconfiaba muchísimo de hacer pagos online en este país, y este salto que hemos dado, pues, obliga directamente a las personas a que podamos tener esta facilidad o empujarse en el tema del pago online, ¿no? Sí, Guido, y justamente qué interesante lo del pago online, porque sigue habiendo gente que desconfía de eso. ¿Cómo se ha creado durante los años esta confianza para que las personas en épocas de pandemia, que ya simplemente nos toca, no podemos nosotros pagar con tarjeta, ir a un supermercado no podía pasar, ni ir a pagar con cash, teníamos que meter la tarjeta de crédito en nuestros celulares, en nuestra computadora, haciendo riesgo de que si alguien nos cogía el celular y sabía la clave, podía hacer una compra inmediatamente? ¿Por qué o cómo se ha generado esa seguridad en el ciudadano promedio para confiar en estos dispositivos que muchas veces se ven tan franqueables para hacer compras online y para poner su dinero prácticamente en sus celulares? Bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? El tema de la confianza, pues, ha tenido que irse desplazando poco a poco, y ahora vemos también que de parte de las instituciones bancarias, de parte de diferentes generadores de aplicaciones móviles, se ha implementado el tema de los pagos online. Es necesario también tener una cultura digital dentro de las personas para poder entender en qué momento y en qué páginas o en qué aplicaciones puedes obtener un beneficio dentro de estas plataformas, y también tener la seguridad de que los pagos van a ir a quien corresponde y que vas a recibir los productos que corresponden. Creo que todo esto ha sido un aprendizaje en el tema digital en el Ecuador. En otros países pues hemos estado más adelantados en ese tema, y ya se hacían pagos online sin ningún inconveniente. Ahora en el país vemos que gran cantidad de personas se ha volcado a realizar este tipo de pagos, y mucha gente en ese sentido también ha optado por decidirse
a utilizar no solamente en los negocios, sino a las personas también para utilizar para la compra de bienes o servicios. Así es. Guido, justamente usted me decía que antes de la entrevista que estaba en redes sociales, las redes sociales pueden variar indiferentemente su uso. Instagram es una mezcla de fotos y el caption, Facebook es para explayarse más en textos largos, Twitter tiene una cantidad de caracteres exactas, pero hablando de redes sociales específicas, ¿qué red social es la que un comunicador político se especifica más o tiene más facilidad de hacer su trabajo sin cadenas, por así decirlo? Bueno, ahí las redes sociales depende de a dónde queremos llegar. Evidentemente, Facebook es la red social a nivel mundial que tiene la mayor cantidad de usuarios en nuestro país. Durante la pandemia creció más de 1 millón de cuentas adicionales a las que teníamos en enero. En enero teníamos 12 millones de cuentas. A julio ya teníamos 13.1 millones de cuentas activas. Después tenemos también WhatsApp, que creció 1 millón de cuentas activas también. Pasó de 8 millones a 9.1 millones y finalmente la famosa TikTok que logró 2.6 millones de cuentas activas en nuestro país durante la pandemia. Todas estas tres han crecido en 1 millón de seguidores nuevos. Todas han crecido, pero estas tres han tenido un despunte importante dentro del país y evidentemente depende de qué en estrategia digital, de a dónde queremos llegar. Si queremos llegar a un segmento joven, si queremos llegar a un lugar de alcance para todas las personas, pues evidentemente vas a tener que utilizar Facebook. Creo que en todas las estrategias digitales están incluidas sobre todo Facebook y WhatsApp, que son las dos redes de mayor penetración en el país. Y adicionalmente puedes recordar también que durante estos meses de pandemia han sido también las dos redes sociales en las que más noticias falsas han circulado, que son las fake news y también formarán parte de la campaña electoral. Guido, pero le pregunto, ¿cómo se determinan con objetividad cuáles son las fake news? Le pregunto a usted, ¿cómo usted determina que es una fake news? Porque si es que determinamos fake news por lo que, por así decirlo, las redes sociales, si es que tú pones algo que no te gusta, las redes sociales te ponen advertencia, o te tapan el tweet, o te tapan Instagram, pero las redes sociales tienen parcialidades políticas, las redes sociales no son máquinas imparciales, completamente objetivas, tienen parcialidades políticas. Entonces, ¿cómo identificamos qué es fake news? O sea, ¿es fake news directamente los que no nos dicen los medios de comunicación que son manejados por ciertas personas que tienen claramente una parcialidad por ciertas opiniones políticas, sociales, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo identificamos, cómo discernimos eso, Guido? Es una importante pregunta que todavía no tiene una respuesta absoluta. Finalmente, ese es el gran debate de quién decide qué es una fake news y qué es una noticia falsa. En Europa, por ejemplo, ya existen intenciones de algunos gobiernos de tener el control sobre lo que se difunde a través de redes sociales. Sin embargo, es imposible porque también se habla de la libertad de expresión y de quién decide o qué tendencia política, como tú mencionabas, es la que decide si algo es verdadero o es falso. Las redes sociales, incluso Facebook, por ejemplo, tiene verificadores externos de información, es decir, no es la red misma la que verifica los contenidos que circulan en ella, sino, por ejemplo, en nuestro país lo hacen con la AFP, la Agencia Francesa de Prensa, que es la encargada de verificar y revisar la información que está circulando en las redes sociales, y lo que hace no es borrarla tampoco, lo que hace Facebook es quitarle el alcance, porque es información que es de dudosa procedencia o que no tiene un contexto adecuado. Es muy difícil identificar las fake news para las personas también, porque requiere de un ejercicio de entender los contextos. Generalmente una fake news no viene con todo completamente falso, sino es una mezcla en algunos casos de cierta información verdadera con alguna parte que es falsa, en otros casos son datos imprecisos o se mezclan datos, y finalmente hay otras en las que definitivamente pues hay información falsa, ¿no? Ahora, otro tema en el ámbito político es lo que sucede a nivel internacional. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el presidente Donald Trump y lo que ha hecho Twitter con su red al cerrarle o al vetar algunos de sus tweets. Michael Lavoisier menciona que Trump ha perfeccionado algo que se llama la mentira intolerable, es decir, que durante la campaña envía o hace declaraciones falsas que se
proliferan dentro de los medios de comunicación y que van circulando hasta que se pueda comprobar que lo que ha dicho es verdad o falso, ¿no? Entonces, esto es un tema que va a costar mucho, no solamente a las plataformas les está costando, sino también a los usuarios para que puedan entender y diferenciar entre una noticia falsa o una que no lo es. Sí, Guido. Es un tema bastante complicado, bastante complejo, pero yo recuerdo que hace 10 años, cuando en esa época, recuerdo Facebook, tenías que tener 18 años o tener redes sociales en esa época era para mayores, era para gente grande, cualquier chico no tenía redes sociales, también hace 10 años no cualquier chico de 8 o 10 años ya tenía un iPhone ni tenía tantas posibilidades de ingresar, me acuerdo que en esa época el BlackBerry era la moda, dame tu PIN, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que en esa época las redes sociales eran para explayarse, era el único lugar que tú podías tener un alcance masivo, o así sea con tu círculo social, agregando tus amigos, etcétera, etcétera, y compartir y decir lo que a ti se te dé la regalada gana, literalmente, el lugar donde, por así decirlo, era el pilar de la libertad de expresión. Tú decías, yo voy a redes sociales para escribir lo que yo quiero sin ningún tipo de censura y para que me lean o me escuchen los más cercanos a mí. Y por ejemplo, usted que dice el tema de los fake news, a mí me parece un tema bastante polémico. Podemos poner un ejemplo, el de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, que claramente no es un demócrata, un democrático, ahora dice que quiere tener más control sobre las redes sociales en Nicaragua. Este tema de fake news es muy complicado porque al principio puede sonar benévolo y puedes decir, bueno, la red social lo que trata de hacer es, por así decir, discernir cuál es la información real, cuál es la información que yo debo leer, que me puede servir, pero si es que vemos que líderes autoritarios comienzan a abusar de este tipo de cosas, a veces los que pensamos mal o los que pensamos más allá podríamos pensar, y si es que quieren que leamos lo que ellos quieren que nosotros leamos, y no es cuestión de fake news o qué es lo que sea, sino simplemente ponernos un techo, limitar nuestra libertad de expresión, lo que pensamos, lo que decimos, a medios independientes y que solamente 5 o 6 medios de comunicación o el gobierno tiene que decirnos a través de las redes sociales, repito, que hace 10 años era el pilar de la libertad de expresión, que ahora nos digan qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. ¿No le parece, Guido? Sí, es muy difícil controlar las redes sociales. Ningún gobierno ha logrado hacerlo. Creo que pueden haber intentos, pero la cantidad de información, la velocidad con la que se genera esta información y con la que se difunde la información es muy difícil de seguirla, ¿no? Lo único que se puede hacer finalmente sería como cerrar una red social o evitar que funcione dentro de un país. Sin embargo, hay tantas opciones dentro de las redes sociales. Podemos ver el tema de TikTok, por ejemplo, en Perú, que acabamos de protagonizarlo durante estas últimas semanas. TikTok se convirtió en una red que movilizó completamente a la ciudadanía para el cambio del presidente. TikTok siempre fue vista hasta hace unos meses como una red en la que solamente se podía difundir entretenimiento y se transformó en una red completamente política movilizada por muchos jóvenes que hicieron de sus cuentas un espacio de interacción y un espacio en el que podían presentar videos y compartir diferentes visiones de lo que estaba sucediendo con su país. Es muy difícil que alguien pueda controlar las redes sociales, ni las mismas plataformas pueden controlar los contenidos que circulan dentro de ellas. Entonces es bastante complicado hacerlo y lo que sucede es que la gente que está dentro de las plataformas pues va normando también y va revisando lo que va colocándose dentro de ellas. Sí, sobre lo de Nicaragua, lo están intentando implementar, aún no lo han hecho, pero si es que somos pues fijones, en China las redes sociales, las 3 redes sociales que comandan, no son ni Facebook ni Instagram, en China no existen estas redes sociales, existe Qzone, Baidu Tieba y Weibo, que en China no existe WhatsApp, y es porque el gobierno chino controla esas redes sociales, y cuando tú vas a hacer trámites en China, y esto que no estoy contando no es cuento chino, precisamente, cuando tú vas a hacer trámites en China, ellos revisan todo tu historial, tu información, si es que en el Facebook de China tú has compartido información a favor del gobierno o en contra del gobierno, todo eso se regula en China. No estoy haciendo cuentos, podría pasar en Occidente. ¿Cree que podría pasar en Occidente en efecto o en este lado más democrático del planeta, por así decirlo, entre comillas, no cree que pueda pasar? Creo que es bastante difícil que suceda porque los temas tecnológicos que ya se han ido implementando
dentro de la sociedad va a ser muy difícil arraigarlos y quitarlos a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener WhatsApp aumentó, por ejemplo, en los países que teníamos acceso a WhatsApp en un 51%. Las personas participaron durante la pandemia con más grupos abiertos, se interesaron más de las noticias. Entonces, todo esto creo que es parte de la forma en la que funcionan las redes sociales y en la forma en la que los gobiernos no podrían, o sea, para algunos gobiernos es una pesadilla las redes sociales actualmente, porque es un espacio que es imposible de controlar y en el que no tienen incidencia alguna para poder controlar los contenidos. No sucede lo mismo con los espacios como los medios de comunicación formales o tradicionales, en los que te obligan a colocar una cadena nacional, te obligan a colocar un mensaje obligado por los gobiernos. Las redes sociales en ese sentido actúan independientemente y generan diferentes espacios para que las personas puedan pues intercambiar información, intercambiar criterios. Guido, justamente volviendo a la comunicación política, le hago una pregunta. Para usted, ¿qué es precisamente, y para que la audiencia lo entienda y para que deshilachemos este tema, qué es para usted la comunicación política en su esencia, Guido? Bueno, la comunicación política lo que intenta es tratar de que todo lo que se está desarrollando, lo que están desarrollando candidatos o partidos políticos, llegue con ese mensaje a las diferentes personas, al diferente público que existe dentro del tema digital, por ejemplo, que es el que trabajamos, y que llegue con un mensaje adecuado que logre pues explicar los temas complejos de maneras más simples y que la gente lo entienda y participe de ellas, ¿no? Vemos que muchos gobiernos han utilizado las redes sociales para tener un contacto más directo, o que las presidentes, por ejemplo, puedan tener un contacto más directo con los ciudadanos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo que pues estamos desarrollando hace menos de 20 años a través de lo digital. Recordemos que las redes sociales no tienen ni 20 años, pues, trabajándose a nivel mundial, y que recién en algunos momentos ha comenzado a trabajarse el tema político, ¿no? Entonces, es un espacio que todavía falta mucho por hacer, por dominar, y la ciudadanía también, pues, por conquistarlo. Sí. Guido, ¿y usted creería que en esta época, dado el coronavirus, etcétera, etcétera, se ha intensificado la comunicación política, ya que los candidatos, principalmente los que van a hacer contienda presidencial en febrero del 2021, los que ya ustedes saben, hemos hablado, Guillermo Lasso, Andrés Arauz, etcétera, etcétera, como no hay libertad de salir, de hacer campaña, de acercarte a las casas, la comunicación política se ha intensificado, sin ninguna duda? Sin duda, la comunicación política tenemos que considerar un tema importante dentro del país, que es el hecho de que las redes sociales no están normadas y no forman parte del gasto electoral. Es decir, que más adelante ya vemos que los candidatos están colocando pauta publicitaria en los canales digitales, pero más adelante tendremos una saturación. Recordemos también que esta será una de las papeletas más grandes de elecciones que hemos tenido en el país. Vamos a tener más de 14 candidatos para las próximas elecciones. Entonces será una gran cantidad de información que estará circulando por las redes sociales, y será una campaña distinta porque si bien el tema y el carácter digital ha estado presente en todas las campañas, ha sido un tema que ha sido parte del engranaje de las campañas políticas y de la estrategia de la comunicación política. Sin embargo, va a tener una relevancia en este aspecto porque mientras vamos avanzando en los meses, va a ser más complicado cada vez estar en la calle o hacer los famosos mitines políticos, las grandes concentraciones, las visitas a territorio, que era como una de las fortalezas de los candidatos en este país. Durante la campaña electoral, todos los candidatos de una presidencia de la República recorrían por lo menos 2 veces cada provincia del país, y con grandes concentraciones de personas. Eso va a ser muy difícil, no solamente porque la gente, los candidatos o los partidos políticos intenten hacerlo, sino porque la gente tiene miedo de asistir a este tema y a esta forma de hacer política, ¿no? Entonces, las redes sociales se presentan como un espacio y un escenario que todavía no ha sido explorado por completo en el país, pero que puede tener una gran amplitud de posibilidades para que los candidatos presenten sus propuestas. Las redes sociales te dan la facilidad de segmentar completamente los mensajes y segmentar los públicos a los que quieres llegar a través de esos mensajes. Y al fin y al cabo, ¿cuál usted consideraría que es el fin de la pauta política en redes sociales? Porque, por ejemplo, si yo estoy en YouTube
Y de la nada ahora en YouTube hay mucha propaganda, de la nada estás viendo el video y te aparece la propaganda. A mí me ha aparecido muchas veces la propaganda de un candidato presidencial ecuatoriano en YouTube, me aparece cuando estoy viendo el video y yo me molesto, y más que ganas de votar por ese candidato, me da ganas de no votar por ese candidato porque me está interrumpiendo el video. ¿Cuál usted consideraría que es por así decir, el objetivo de la pauta política en redes sociales? Porque si es algo que te están inyectando obligatoriamente, no creo que consiga el fin de ganar votos o implementar ideas, porque es algo que te está inyectando casi a la fuerza. ¿Cuál usted consideraría que es el fin? Bueno, el fin sería que el mensaje llegue al público correcto, el mensaje correcto llegue al público correcto. Es decir, la época en la que teníamos un gran spot publicitario y lo circulábamos a través de radio, prensa y televisión en sus diferentes versiones, eso ya no puede funcionar actualmente porque las redes sociales, como te decía, te permiten segmentar de acuerdo a tus intereses. Estos intereses deberían estar vinculados al mensaje que quieres dar. Si yo soy un candidato y quiero presentar un mensaje a cierto grupo de jóvenes, por ejemplo, no va a ser el mismo spot ni el mismo mensaje que presento a personas de otra edad o de otro estrato social, o si son del campo o si son de la ciudad, porque cada uno de los ciudadanos tiene diferentes intereses y esos intereses se mueven de acuerdo a las necesidades que tiene y las necesidades que espera que cumpla o que se presenten a través de este candidato que está optando por la elección popular. Entonces, si vemos esto, que tú dices que te molesta mucho el que te aparezca, es porque generalmente esa publicidad está mal segmentada y no está respondiendo a los intereses o a las necesidades que tú tienes. Esa forma también deberá perfeccionarse en el país, deberá trabajarse en generar mensajes diferenciados para cada uno de los públicos a los que se quiere llegar. Sí. Guido, para terminar la entrevista, agradecerle por haber estado con nosotros. Cuando me llegó su información, me salió que usted es ganador del Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fue entregado por el escritor Gabriel García Márquez. Ínfimamente cuéntenos este premio, en qué consiste, lo ganó por cierto objetivo cumplido y cómo fue su experiencia. Sí, muchas gracias. Este fue un premio que ganamos hace algunos años. Lo recibimos en México, de las manos del mismo Gabriel García Márquez, hace algunos años cuando todavía no había fallecido, pues el Premio Nobel de Literatura. Lo realizamos con base en un reportaje radiofónico que se trataba de unos niños que fallecieron en un basurero en la ciudad de Riobamba. Este premio pues fue otorgado por la Fundación de acuerdo a una selección que se hizo entre más de 300 trabajos a nivel de Iberoamérica, pues y es un orgullo ostentarlo porque se busca siempre tratar de que se encuentren nuevas formas y nuevas narrativas para contar lo que está sucediendo a través del periodismo. ¿Conversó con Gabriel García Márquez de algún libro que le haya gustado a usted? Claro, conversamos con Gabriel García Márquez, almorzamos en un par de ocasiones y sobre todo la Fundación Gabo, que es la que preside él precisamente para buscar la excelencia en el periodismo. Lo que trataba es de buscar nuevas narrativas sobre cómo se está desarrollando el periodismo en cada uno de los países. Claro, una de las cosas que le importaba a Gabriel García Márquez también era la política precisamente y nos consultaba sobre cómo funciona un país tan disparejo a veces con un tipo de presidente que cambia constantemente de una forma de ser de un presidente a otra muy distinta, ¿no? Entonces era como una de las impresiones, pero es parte del realismo mágico que hablaba García Márquez también y que forma parte de nuestras culturas latinoamericanas. Me imagino que cuando usted recibió el premio Rafael Correa era presidente. Cuando le preguntó sobre la presidencia, ¿qué le comentó usted? No era Rafael Correa presidente, era mucho antes de Rafael Correa. Antes. ¿Quién era el presidente? Antes, no recuerdo quién era, pero este premio fue hace alrededor de 10 años que lo recibimos. Sí, hace 10 años. Bueno, hace 10 años, pues, Rafael Correa era presidente. Pero fue en el año 99, perdón, más de 10 años. Ah, perfecto. Bueno, Guido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Ha sido un placer recibirlo aquí, como siempre. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto conversar contigo, pues, y con la gente de Radio Fuego. Análisis en tiempos del coronavirus.